La perspectiva de la debilidad. Hoy vamos a continuar con esta serie de pláticas tituladas La fuerza de la debilidad. Y espero que todos ustedes, al igual que yo, estén considerando aplicar este principio en su vida espiritual. Este fundamento que Dios nos está tratando de enseñar y que se refiere a que debemos tener la honestidad de reconocer nuestra incapacidad para vivir la vida que nuestro Padre nos pide, para acudir a Él por gracia y ayuda, porque es esto lo que realmente nos va a permitir ver su trabajo a través de nosotros y en nosotros. En otras palabras, para ver la vida totalmente diferente a como el mundo la ve. Esto lo vamos a poder escuchar aquí en su programa Encuentro con tu ángel. Hoy vamos a estudiar el primer libro de Samuel, capítulo 17, de los versículos 1 al 27, que dice así: Los filisteos movilizaron sus tropas para la guerra. Se reunieron en Soco de Judá. Su campamento se situaba en Efes Damim, entre Soco y Azeca. Saúl y los israelitas se concentraron también. Instalaron su campamento en el valle de Terebinto y se dispusieron en orden de batalla frente a los filisteos. Los filisteos estaban en una de las laderas de los cerros y los israelitas en la otra. Solamente los separaba un valle. Un guerrero destacado, de nombre Goliat, salió de las filas de los filisteos. Era un hombre de Gat que medía más de 2 metros. Tenía en su cabeza un casco de bronce e iba revestido de una coraza de escamas. El peso de su coraza de bronce era como de 60 kilos. Llevaba polainas de bronce y a la espalda una lanza de bronce. El palo de su lanza era tan grueso como el que conforma el marco de un telar y la punta de hierro de su lanza pesaba nada menos que 7 kilos. Un escudero iba delante de él. Se puso frente a las filas de Israel y les gritó: ¿Por qué han salido en son de guerra? ¿No soy yo el filisteo y ustedes los servidores de Saúl? Elijan pues al que me enfrentará en nombre de ustedes. Si es capaz de vencerme y derribarme, entonces seremos sus esclavos. Pero si yo lo venzo y lo derribo, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. El filisteo agregó: Les lanzo pues hoy un desafío a las tropas de Israel. Denme un hombre para que me enfrente solo a solo. Cuando Saúl e Israel oyeron las palabras del filisteo, quedaron asustados y desmoralizados. David era hijo de Jesé, un efrateo de Belén de Judá, quien tenía 8 hijos. En tiempos de Saúl, Jesé ya era viejo, pero había enviado hombres al ejército. Sus 3 hijos mayores, Eliab, el primogénito, Abinadab, el segundo, y Samá, el tercero, se fueron a la guerra con Saúl. David era el menor, y como los 3 mayores se habían ido con Saúl, David alternaba sus viajes al campamento de Saúl con el cuidado del rebaño de su padre en Belén. Jesé dijo a David: Toma para tus hermanos una bolsa de trigo tostado y 10 panes. Se los llevarás al campamento a tus hermanos. Tanto ellos como los hombres de Israel estaban con Saúl en el valle del Teberinto, peleando contra los filisteos. David se levantó de madrugada, dejó el rebaño encargado a un pastor, tomó su bolsa y se fue tal como Jesé se lo había ordenado. Cuando llegó, el ejército estaba dejando el campamento para tomar sus posiciones y lanzar el grito de guerra. Los israelitas y los filisteos se pusieron en fila frente a frente. David encargó su bolsa al que cuidaba los equipajes y corrió al frente de la tropa. Fue a saludar a sus hermanos. Mientras estaba conversando con ellos, salió de las filas Goliat, el coloso filisteo de Gad, a lanzar su desafío, y David lo oyó. Los israelitas apenas lo vieron, empezaron a retroceder, llenos de miedo. Un hombre de Israel dijo: ¿Han visto a ese hombre que sale de las filas filisteas para insultar a Israel? Al que logre derrotarlo, el rey lo colmará de riquezas, le dará a su hija y eximirá a la casa de su padre de cualquier impuesto. David
preguntó a los hombres que estaban a su alrededor: ¿qué le harán al que venza a ese filisteo y logre vengar el insulto que se hace a Israel? ¿Quién es ese filisteo incircunciso para que insulte así a las tropas del Dios vivo? Y la gente repitió lo dicho anteriormente: esto harán con el hombre que lo venza. Al considerar esta enseñanza, seguramente Dios tiene en mente alertar a aquellas personas que piensan que pueden salir adelante de esta situación que estamos viviendo a través de su supuesta capacidad, de su inteligencia y de sus recursos, y que Él así no puede trabajar. Y por otra parte quiere alentar a algunos de nosotros que nos sentimos incapaces, marginados e inútiles, enfrentando estas circunstancias que nos sobrepasan por completo. Estas son palabras de aliento. Hay un Dios muy poderoso y maravilloso que dice que esa debilidad, si la llevamos a Él, buscándolo en la lectura de la Biblia, en oración y servicio, va a poder hacer un trabajo para mostrar su gloria. Es por ello que hoy venimos a una de las historias más conocidas de la Biblia entera, muy querida no solo por los niños, sino por todos aquellos que aman las historias dramáticas y emocionantes. Hoy vamos a comenzar a analizar la historia de David y Goliat, y para poder honrar el contenido y evitar enseñar cosas que el pasaje no dice, vamos a estudiar con cuidado el contexto. Para entender la historia de David y Goliat, tenemos que leer los capítulos anteriores para darnos cuenta de la guerra que Israel tenía contra los filisteos, quienes habían secuestrado el arca del pacto, poniéndola en el templo de su dios Dagón. Y cuando los filisteos pensaban que habían derrotado al Dios de Israel, a la mañana siguiente se dan cuenta que la imagen de su ídolo estaba inclinada delante del arca del pacto. Imagínense la impresión. Después Dios los empieza a castigar con plagas y los filisteos, ya afligidos, deciden regresarla a los judíos. Sin embargo, esto no concluye con la guerra, sino que sigue habiendo enfrentamientos, escaramuzas y batallas. Desgraciadamente, la nación de Israel, a estas alturas de la historia, ha estado buscando el liderazgo de alguien que lo saque del atolladero. Pero no les ha ido muy bien, debido a que el gobierno del rey Saúl ha sido un desastre, a pesar de que había comenzado bien su reinado. Era un hombre talentoso, que no anhelaba ni riquezas ni influencia, pero en el momento crítico, en el momento de tomar decisiones, no buscaba a Dios. No sé si esto les suene conocido, que en el momento de tomar las decisiones cruciales, hay quienes no se toman ni un segundo para doblar sus rodillas para pedirle a Dios ayuda y guía. Padre, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que a ti te agrada? ¿Cuáles son tus planes para mí? Y así el profeta Samuel, quien fue el que ungió a Saúl como rey, lo enfrenta y le dice en el capítulo 15, versículo 26, esta vez no iré contigo, ya que despreciaste la palabra de Yahvé. Yahvé te ha desechado, ya no reinarás más sobre Israel. Así de claro es este principio. Esta enseñanza está plasmada en toda la Biblia. La atención que le ponemos a la voz de Dios y cuál es nuestra reacción ante ella, define en gran medida nuestra comunión con Él, para crecer no solo como hijos de Dios, sino como sus verdaderos amigos. Y volviendo al capítulo 17, en la guerra contra los filisteos, resumida en este encuentro de los dos ejércitos, con la aparición de este guerrero gigante llamado Goliat, que reta al ejército de Israel. La respuesta de Dios no es ir a traer un campeón más grande y más fuerte. No, siempre las soluciones de Dios son inimaginables para la mente humana. Si tan solo aprendiéramos a depender de Dios y a buscar su guía, Él podría traer una solución para el gigante que la humanidad está enfrentando el día de hoy. Y la respuesta que Dios llevó ante ese gigante que ellos enfrentaban fue buscar a un pastor.
la persona más improbable para enfrentar este reto fenomenal. Y para aquellos que han leído bien el libro de Samuel, sabrán que en el capítulo 16 hay un evento muy particular que sucede en la familia de David. Cuando Dios desecha a Saúl como rey, manda al sacerdote Samuel a buscar al siguiente rey de Israel. Y de los 8 hijos de Isaí, unge a David, que era el menor, como el futuro rey de Israel. En ese momento el Espíritu Santo entra en la vida de David para usarlo de manera poderosa, así como lo puede hacer en ti. Si ya invitaste a Cristo a vivir en el trono de tu corazón y lo haces tu Señor y Salvador. Este es el contexto en el que se desarrolla el capítulo 17 que estamos estudiando. Y algo muy importante que les tengo que decir es que cuando leemos un pasaje que según nosotros ya conocemos muy bien, como el de David y Goliat, es muy importante que no lo hagamos con una actitud de familiaridad, porque hay muchos comentarios de este pasaje que nada tienen que ver con él. Así que vamos a poner atención al texto, vamos a pedirle a Dios que nos enseñe lo que dice este pasaje. Y como nos vamos a quedar en esta historia durante varios domingos, se ha dividido como si fuera una obra de teatro. Hoy vamos a ver el acto primero y el acto segundo con 3 escenas cada uno. El acto primero se titula En el campo de batalla. Y la primera escena está en los primeros 3 versículos, donde se nos dice que los ejércitos de Filistea e Israel tomaron sus posiciones unos contra otros, gritándose insultos, amenazas y tratándose de amedrentar como solía suceder en la secundaria. Cuando se oía el clamor de bronca, bronca, ahí estaban los 2 estudiantes, cada uno con sus amigos, gritándose cosas terribles que no se pueden pronunciar aquí, pero que terminaban espantándose tanto que al final no pasaba nada y regresaban a sus clases. La segunda escena de este primer acto es la aparición de Goliat, un gigante que otras versiones de la Biblia dicen que medía 3 metros con 20 centímetros. Y si los de 2 metros se ven muy grandes, imagínate a este. Usaba una armadura que pesaba 60 kilos, que es el peso equivalente de algunos que nos escuchan o el peso que otros quisieran tener. Así que imaginémonos a este guerrero con su armadura brillante saliendo a insultar al ejército de Dios. Ahora pasemos a la tercera escena donde los israelitas reaccionan a las provocaciones de Goliat, el cual plantea 2 buenas preguntas y un desafío directo. La primera pregunta está en el versículo 8 que dice: se puso frente a las filas de Israel y les gritó: ¿por qué han salido en son de guerra? Y lo que les dice en otras palabras es: ¿para qué se toman la molestia de presentarse aquí? Después de todo, nadie de ustedes está dispuesto a hacer nada. La segunda pregunta que les plantea es: ¿no soy yo el filisteo y ustedes los servidores de Saúl? Y después lanza su desafío directo diciendo: elijan pues al que me enfrentará en nombre de ustedes. Si es capaz de vencerme y derribarme, entonces seremos sus esclavos. Pero si yo lo venzo y lo derribo, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. El filisteo agregó: les lanzo pues hoy un desafío a las tropas de Israel. Denme un hombre para que me enfrente solo a solo. Y en el versículo 16 se nos aclara que esto no fue solo un arrebato emocional de Goliat, de bravura, de echar bronca, no. Fueron 40 días seguidos donde todas las mañanas y tardes este gigante se paraba a gritar su desafío. Y después se nos dice que en lugar de que se formara una larga fila de judíos llenos de fe para luchar en honor de su Dios, al contrario, todos están retrocediendo muertos de miedo. ¿Que no había respuesta para el desafío de Goliat? Por supuesto que la hay. Dios la estaba preparando. Pero como suele hacerlo, es cuando nosotros nos ponemos a orar, cuando vamos a Él a declararle, no nuestra impotencia, sino nuestra absoluta incapacidad para vivir la vida que Él nos está pidiendo que vivamos. Entendámoslo de una vez. La vida espiritual es una vida sobrenatural prodigiosa. No es solo una buena vida,
sino una vida que haga que la gente que convive con nosotros vea nuestras actitudes, nuestra paz, nuestra confianza en enfrentar nuestros desafíos y se den cuenta que hay algo diferente en nosotros. Para esa vida, nadie es capaz. Nadie tiene la suficiencia. Por eso, Dios nos trae este tipo de historias, para que entendamos que Él va a responder de la forma más inesperada y más difícil de imaginar. Ahora pasamos a la primera escena del acto segundo, que la podríamos titular Mientras tanto en la granja. Y de los versículos 12 al 15 se nos narra algo de las raíces familiares de David. Antes de que fuera rey, se nos dice que era un muchachito y que 3 de sus hermanos mayores fueron a la guerra. Pensemos por un momento lo improbable que David era como la solución al problema de la nación. En el capítulo 16, versículo 7, seremos recordados de un principio muy importante que Dios le dejó claro al profeta Samuel, quien estaba a punto de escoger al sucesor del rey Saúl, y estaba a punto también de cometer un gravísimo error. Dios le había dicho que fuera a la casa de Isaí y que de sus hijos iba a elegir al futuro rey de Israel. Y cuando el profeta vio a Eliab, que era el mayor, de gran estatura, muy atractivo, con mucho carisma, pensó que él era el elegido. Pero Yahvé dijo a Samuel: olvídate de su apariencia y de su gran altura. Lo he descartado, porque Dios no ve las cosas como los hombres. El hombre se fija en las apariencias, pero Dios ve el corazón. ¿Sí nos quedó claro? Dios no ve lo que mira el hombre. Dios ve el corazón del hombre. ¡Qué frase! Aquí, queridos radioescuchas, podemos cotorrear a todo el mundo, pero Dios ve nuestras verdaderas intenciones. Y este principio no solo aplica en la elección de David, en el que Dios vio un corazón humilde que podía usar, sino que también llama mucho la atención que el principio aplica para Goliat. A Dios no le impresiona lo que ve el hombre. Este Goliat podrá ser muy grande y muy bocón, pero Dios no se impacta con lo que ustedes y yo tomamos como importante. Y este fue el mismo principio que le falló al ejército de Israel al no ver las circunstancias desde el punto de vista de Dios. Espero que nosotros sí aprendamos este principio. Tenemos que ver la vida desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista de Dios. Cada aspecto de nuestra vida tiene principios claros plasmados en su palabra. Los judíos veían las circunstancias desde el punto de vista humano, dejando a Dios fuera de la ecuación y se volvieron pesimistas. Cuando tú sacas a Dios de la fórmula de tus circunstancias, la esperanza y el gozo desaparecerán, y el pesimismo empezará a regir. No hay de otra. Ellos pensaban: ¿quién podrá pelear con este hombre? Cualquiera que lo enfrente seguro va a morir. Y ellos van a descubrir que cuando David se para en el campo de batalla, él está viendo las mismas circunstancias que ven los soldados de Israel, pero va a llegar a una conclusión muy diferente. Ellos dicen: está tan grande que nos va a matar. David dice: está tan grande que no puedo fallar. Y la característica que hizo esta diferencia es teológica, es doctrinal. ¿Cuáles son los versículos que apoyan tu vida? Se trata de perspectiva bíblica. Eso es lo que hace el estudio de la Biblia en una vida. Te empapa de tal forma en la palabra que no lo vas a poder evitar. En cada circunstancia que enfrentes serás bombardeado con versículos, con principios y con guía bíblica. Es aprender a ver la vida desde la perspectiva de un Dios todopoderoso que está esperando que le declares tu necesidad e incapacidad. En la segunda escena del acto segundo, Isaí le está dando instrucciones a su hijo David para que vaya a ver a sus hermanos. Y el versículo 19 dice: tanto ellos como los hombres de Israel estaban con Saúl en el valle de Terebinto, peleando contra los filisteos. Pero esto era verdad solo en 2 puntos. Sí estaban con Saúl en el valle Terebinto, pero no estaban peleando.
sino que están petrificados de miedo, como muchos creyentes hoy en día, que no quieren ni pensar en lo que está pasando con esta pandemia, porque están llenos de pánico y de temor, pero no de fe, no de un anhelo profundo de postrarse a los pies de un Dios todopoderoso y todo amor que quiere usar estas circunstancias adversas para mostrarte el cuidado, el aprecio y la importancia que tu vida tiene ante sus ojos. Temprano en la mañana David llega al campamento y justo cuando está saludando a sus hermanos, es interrumpido por algo que para ellos ya era una costumbre. Goliat llevaba mes y medio gritándoles 2 veces al día los insultos y el desafío. Pero el shock de David al ver a Goliat fue pequeño, comparado con el shock al ver la reacción del ejército de Israel. David no lo pudo entender. ¿Qué no hay nadie que sepa que Dios tiene palabra? Muchas veces lo que impide el trabajo de Dios en nuestra vida es tanta incredulidad. Dudamos que Dios pueda con esta pandemia y todavía sí queremos que Él actúe. Si Él actuara así, se haría cómplice de nuestra falta de fe. Y es muy fácil que nosotros imitemos al ejército de Israel y tomamos nuestra posición, domingo tras domingo tras domingo en la iglesia, y continuamos con la bien establecida rutina de nuestra vida religiosa. Y al hacerlo muchas veces ni siquiera pensamos en un Dios vivo que puede hacer toda la diferencia en lo que estamos enfrentando. Y si esto les suena poco amable, también me lo aplico a mí mismo, porque me encantaría identificarme con David y salir a pelear contra Goliat, pero enfrento esta pandemia que a veces me deja paralizado y con temor, olvidando que Jesús habita en mi corazón y que quiere enfrentar a mis enemigos. Dios planeó esta batalla con los filisteos. En el libro de Jueces, capítulo 3, descubrimos que Dios deliberadamente mantuvo a estos enemigos de Israel para probar al pueblo, para ver si ellos iban a confiar en Él, para ver si lo buscaban, para ver si dependían de su palabra. Y la verdad es que por eso Dios va permitiendo, con todo amor y cuidado, los problemas que ahorita estamos enfrentando. Pasamos por último a la tercera escena de nuestro segundo acto, en el que David habla por primera vez en la Biblia y hace 2 preguntas. La primera, que no es tan importante como la segunda, está en el versículo 26 que dice: David preguntó a los hombres que estaban a su alrededor, ¿qué le harán al que venza a este filisteo y logre vengar el insulto que se hace a Israel? Y la respuesta es que recibiría una princesa, un gran cheque, y quedaría exento del pago del IVA para toda la vida. Imagínese. Pero es la segunda pregunta la que es importante, la que hace toda la diferencia, y que también viene en el versículo 26 que dice: ¿quién es ese filisteo incircunciso para que insulte así a las tropas del Dios vivo? David está haciendo la pregunta que todo el ejército de Israel se debió de haber hecho desde el principio, pero no lo hicieron. Cuando Goliat les decía: ¿no soy yo el filisteo y ustedes los servidores de Saúl? Y en ese momento alguien le debió de haber contestado: sí, somos los servidores de Saúl, pero también somos los servidores del Dios viviente, por quien vivimos y a quien queremos agradar todos los días. Por eso leemos y obedecemos su palabra. Y cuando David se refiere a Goliat como incircunciso, se está refiriendo al pacto que Dios había hecho con el pueblo de Israel, representado por la circuncisión, que significa cirugía, como la cirugía que Dios quiere hacer en nuestros corazones. Nadie lo reconoció así, y Dios tuvo que mandar a este pastorcillo para recordárselos. Nosotros estamos bajo el cuidado pactado con Dios, en el que nos dice: tú me obedeces y yo te cuido. Por eso estudiamos la Biblia, para que sepamos qué quiere Dios que hagamos y lo podamos obedecer. Si tú no lees, no puedes obedecer, y si no obedeces, Dios no te puede cuidar.
Así de sencilla es la ecuación. Esto es un asunto de doctrina, siempre ha sido así. David lo entendió a la primera. Seamos lo suficientemente humildes para identificarnos con el pueblo de Israel, que enfrentamos nuestras dudas y temores reaccionando como si no conociéramos al Dios viviente. Y aprendamos de David a plantear la pregunta correcta, que no es ¿qué significa esto para mí?, sino ¿cómo puedo hacer que estas victorias que Dios quiere lograr en mí sean para su gloria? Y de tarea, lean por favor todo el capítulo 17 del primer libro de Samuel para que la próxima semana continuemos con esta historia. ¿Matará David a Goliat? No se pierdan el próximo capítulo aquí en su programa Encuentro con tu ángel.